sentado en una panadería, disfrutándome de un café, escuché detrás de mí, muy cerca de donde yo estaba sentado, a un hombre de edad mediana, en un diálogo y conversación con una persona que estaba sentado justo al lado de él. Les confieso que cuando vi la forma en que hablaba y lo pegado que estaba de la otra persona con quien estaba hablando, de inmediatamente pensé que no estaba muy bien de su cabeza. Pero tomando el café, era inevitable seguir escuchando la conversación por lo cerca que estaban de mí. De momento dijo algo que levantó mi atención y mi oreja aún más. Le dijo al otro señor que estaba allí sentado: yo vivo en Puerto Nuevo, y Puerto Nuevo es una comunidad pobre. Hizo una pausa y se despertó aún más mi interés por escuchar lo que iba a decir después. Y le dice lo siguiente: porque mira lo que encontré en la basura en las calles de Puerto Nuevo. Y le enseñó un libro a la persona con quien estaba hablando. El libro, yo no sé cuál libro era un libro grueso, pero aparentemente era un libro extraordinario según el Señor. Y le decía: usted no sabe el bien que me ha hecho leer este libro, y usted no sabe los contenidos tan importantes que tiene este libro. Y le seguía diciendo al otro señor: ¿cómo es posible que alguien pueda botar a la basura algo que sea tan valioso? ¿Cómo es posible que alguien pueda botar a la basura algo que sea tan y tan valioso? Y le seguía diciendo: por eso es que son pobres, porque mira las cosas que botan. Y decía más: y se ve que ni siquiera habían leído el libro. Hay 2 o 3 marcas a las primeras páginas, pero después de ahí se nota que ni siquiera lo leyeron. Y yo les confieso que aquellas palabras de ese señor me chocaron en el corazón y en la mente. Porque me hizo pensar qué cosas nosotros como país, como familias, como seres humanos, qué cosas valiosas también nosotros estamos echando a la basura. ¿Qué cosas valiosas también nosotros las estamos tratando como si fueran desperdicios? ¿Y qué cosas, pensando nosotros que ya no sirven, que no tienen valor, que no tienen importancia, hemos y estamos descartando? Y quiere decir que si hay cosas valiosas que estamos botando al zafacón y a la basura, con mucha probabilidad quiere decir que la basura todavía está dentro. Y que aquellas cosas que hemos preservado como valiosas realmente son la verdadera basura, o son lo que realmente no tiene el valor que deberían tener otros asuntos en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de familia. Y que posiblemente las consecuencias de muchas de las cosas que estamos viviendo y experimentando como pueblo, como familias y como individuos, se trata porque hemos tirado a la basura lo que es valioso y lo que es importante. Y hemos decidido vivir guiados y dirigidos por otros asuntos y otras cosas que realmente no elevan la conciencia, no elevan el corazón, no elevan el alma, no favorecen y apoyan y refuerzan el amor, el respeto, la justicia,
la paz. Y lo interesante es que entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando. Nos hacemos preguntas sobre por qué estamos viviendo las experiencias que estamos viviendo. ¿Por qué no vemos los resultados que quisiéramos ver en nuestra vida de pueblo, en nuestra vida de familia? Y en esta mañana mi invitación para ustedes, para todos nosotros, es que pensemos qué cosa hemos botado a la basura. La preocupación de este hombre es que a él le parecía que los contenidos de ese libro enriquecían el espíritu humano, enriquecían la mente humana, la capacidad de pensar, de reflexionar, que abrían su mente a horizontes y a experiencias, inclusive de otros países y lugares que allí citó del libro. Y que detrás de su comentario lo que estaba diciendo es: los que han votado este libro se han perdido de la oportunidad de poder crecer, de poder elevar su mente, su espíritu, su vida y su corazón. Y se han conformado con la pobreza. Y en este caso la pobreza como falta de esos recursos que elevan el espíritu, que elevan la mente, que elevan nuestros niveles de espiritualidad, de conciencia y de conocimiento. El pasaje bíblico que hemos compartido en esta mañana, el apóstol Pablo, quien es que lo escribe, está enfrentando un problema bastante parecido, muy distinto en términos de la distancia del tiempo, pero muy parecido en algunos aspectos a esta historia con la que he comenzado hoy. Porque el apóstol Pablo está lidiando con una comunidad, con un grupo de personas, de creyentes. Lo hace desde la cárcel donde él está preso, pero lo hace porque le ha llegado a la cárcel informes de lo que está pasando en la comunidad. No chismes ni bochinches, informes de lo que le está pasando en la comunidad. En otras palabras, que le llega esta información para que el apóstol Pablo, como pastor, como guía, como acompañante, creador, forjador de esa comunidad, pueda orientarles y pueda ayudarles a atender las situaciones y los conflictos que están viviendo. Y uno de los problemas que está ahí retratado en esta epístola a los filipenses es precisamente que en esta comunidad hay una inversión de valores, que lo más valioso que había sido puesto y entregado a la vida de la comunidad, lo más importante, que era por lo cual la iglesia y la comunidad de fe tendría que vivir y tener como fundamento, de buenas a primeras hay un grupo de cristianos y cristianas que están dando por basura lo más importante, lo más valioso, lo más significativo. Y si fuera de hecho nada más que lo están dando por basura y nada más tuviera que ver con el asunto, pues sería muy fácil porque allá ellos, ¿verdad? El problema de eso usted sabe cuál es, que cuando nosotros hacemos inversiones de valores en nuestra vida, que cuando nosotros no ponemos en justa perspectiva lo que debe estar en justa perspectiva, lo que les mencioné al principio, que alimenta el alma, que eleva el pensamiento, que nos coloca en un camino distinto, diferente, rico, maravilloso. Usted sabe lo que pasa, que con esa inversión de valores se trastorna también nuestra conducta. Y empezamos a comportarnos de manera distinta, muy diferente a lo que es la expectativa de comportamiento que debe tener una persona que tiene los asuntos puestos en justa perspectiva. Y esa conducta que se nos afecta empieza a afectar nuestra vida de familia. Y esa conducta que se afecta empieza a afectar nuestras relaciones con nuestros hijos y con nuestras hijas. Empieza a afectar nuestras relaciones con nuestros vecinos, empieza a afectar nuestras relaciones con la comunidad
Y cuando usted abre los ojos y viene a ver, todo de alguna manera está afectado y trastornado por ese simple hecho de no poder ubicar y tener donde hay que tener aquello que es importante y aquello que es valioso. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo, y usted lo escuchó cuando lo leímos, tómenme a mí como ejemplo, mírenme a mí. No solamente mírenme a mí, sino miren los que también como yo se están conduciendo. ¿A qué se refiere eso? A cómo él se comporta, a cómo él conduce su vida y a cómo otros como él también la están conduciendo. Quiere decir que el problema que está ahí en la carta es un problema de comportamiento, es un problema de ética, es un problema que tiene que ver cómo las personas conducen su vida. Y al él ponerse de ejemplo, quiere decir que hay otros modelos de comportamiento y de conducta. Que hay otras personas que se están comportando de manera distinta. Y lo terrible es dos cosas, que esos que se están comportando así son cristianos y cristianas. No son gente de por ahí, son creyentes, que significa que han conocido los fundamentos de la fe apostólica, bíblica, las enseñanzas de Jesús, que fueron instruidos en esas enseñanzas, y esos son los que se están comportando y conduciendo de manera distinta. Miren qué terrible es el asunto, que Pablo se atreve a decir y a llamarles que estos que se comportan así son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A usted no le parece eso una acusación tan terrible? Porque la cruz es precisamente el centro del mensaje evangélico. La cruz es precisamente lo que recuerda el acto de entrega, de amor de Jesús por nosotros. La cruz es la que nos recuerda cuáles son los valores que conducen y deben conducir nuestra conducta. ¿Cómo es posible que un cristiano sea enemigo de la cruz? ¿Cómo es posible que uno que confiesa y profesa que Jesús es el Hijo de Dios sea enemigo de la cruz? Eso es una gran contradicción. Y lo que significa en esta carta es que con su comportamiento, que con los valores que estaban afirmando como valores importantes, no estaban reflejando el significado de la cruz de Cristo. En otras palabras, estaban actuando contrario a lo que debería reflejar una conducta que afirma la cruz como elemento central de su vida. Por lo tanto, estos creyentes estaban promoviendo otros valores, estaban promoviendo otros principios, y eso, como les dije anteriormente, estaba afectando la vida en comunidad, estaba trayendo problemas y divisiones al interior de la iglesia. Y lo más peligroso de esto, hermanos y hermanas, y quiero que me escuchen bien, es que detrás de esta conducta había una justificación religiosa. Y me explico. No solamente que se estaban comportando de esa manera, es que estaban sustentando bíblicamente y en su experiencia de fe esa conducta errada. Y cuando uno justifica religiosamente su conducta y lo errado, eso es una cosa bien difícil de poder manejar. Porque ¿qué usted le puede decir a una persona que le dice Dios me dijo? ¿O qué usted le puede decir a una persona que le está diciendo yo estoy actuando en nombre de Dios? Por lo tanto, estas personas están utilizando la misma base y el mismo fundamento de su experiencia de fe como un arma en contra de la misma comunidad. La misma experiencia de fe
como un arma en contra de la comunidad. Y en ese sentido, lo que ellos hacían, lo que ellos hablaban y la manera en que se conducían, se convirtió en lo que el apóstol Pablo llama letra que mata. ¿Te ha escuchado ese texto bíblico? Que hay letra que mata. La letra que mata es la letra que genera esa conducta que afecta la vida en comunidad. Y otra cosa que es interesante escuchar sobre ese texto bíblico es que esta gente que estaba actuando de esa manera ya tenían ciertos prejuicios. Tenían ciertos prejuicios contra aquellos que no eran judíos. Tenían ciertos prejuicios contra aquellos que no eran de la comunidad propiamente judía. Y esta conducta que ellos tenían estaba de alguna manera fortaleciendo sus prejuicios. En otras palabras, lo que les quiero decir es que cuando alguien utiliza tergiversadamente la palabra de Dios, casi nunca la utiliza para beneficiar a otro. Casi siempre la utiliza para oprimir a otro, para limitar a otro, para castigar a otro, pero casi nunca lo utiliza como un instrumento para beneficiar, para liberar, para apoyar, para conducir a mayor plenitud de vida. Y esto es lo que está ocurriendo en este texto bíblico. ¿Acaso cuando los españoles llegaron a las Américas desde la Europa, no llegaron cargando una cruz similar a esa? ¿Acaso no llegaron respondiendo al llamado ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Pero sabemos que sus acciones, la forma en que lo hicieron y lo que hicieron, comprobado históricamente, ha resultado ser que más que amigos de la cruz, fueron enemigos de la cruz de Cristo. Utilizaron la cruz como justificación para someter, para robar, para lastimar, para herir, para enfermar a toda una comunidad de indios e indias que habían en todas las Américas. ¿Acaso cuando Satanás está con Jesús, según narra el Evangelio de Lucas, en el monte donde Jesús está siendo tentado, acaso Satanás no utiliza la misma Biblia para tratar de confundir a Jesús? ¿Acaso también en ese sentido la palabra no es utilizada como un instrumento que mata, que confunde y que trata de llevar a la muerte y a la destrucción? Ciertamente sí. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en esta carta es tan importante y es tan significativo. Y es que las acciones y la conducta, que la experiencia de la cruz, que el evangelio y la fe deben de generar y producir en nosotros, tienen que ser acciones que promuevan el amor, que promuevan la justicia, que promuevan la misericordia, que promuevan el perdón, que promuevan la reconciliación. En otras palabras, deben ser valores y experiencias que puedan elevar nuestra vida, elevarla por encima de las influencias de este tiempo y de esta cultura que estamos viviendo. Elevarla por encima de aquellas cosas que envenenan y intoxican nuestra mente y nuestro espíritu. Elevarla por encima de aquellas cosas que intentan manipular nuestra vida y manipular la forma en que debemos comportarnos. Ciertamente la cruz de Cristo debe ponernos en un nuevo horizonte de conducta, de visión y de comportamiento, en un nuevo horizonte de esperanza y de afirmación de la vida que hemos recibido en el Señor. Y por eso en la carta el apóstol Pablo dice: pero nosotros somos ciudadanos del cielo y no nos conformamos a esta manipulación terrenal. Y con eso no está diciendo el apóstol Pablo que nosotros debemos vivir en otra
en otra estratosfera, en otra nube, en otro planeta. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nuestra vida debe conducirse de forma más elevada, que nuestra vida debe estar sustentada por lo que realmente es valioso, por lo que realmente significa la cruz de Cristo, que debe estar orientada por el camino que abre esa experiencia de Jesús y de esa doctrina apostólica. Lo que está diciendo es que yo no puedo, como cristiano y cristiana, responder a aquellas cosas tergiversadas de la cultura de este tiempo. Tampoco quiere decir que toda la cultura es del demonio. Lo que significa es que hay elementos de la cultura, de la experiencia de vida, del mundo en que vivimos, que ciertamente amarra y limita nuestras posibilidades como seres humanos y como creyentes. Y que nuestro crecimiento como cristiano y cristiana está amarrado y limitado por elementos, por fuerzas de esa cultura, de ese tiempo en que nosotros vivimos. Y el apóstol le dice a la comunidad: ustedes no pueden dejarse manipular, ustedes no pueden dejarse controlar su mente y su voluntad por asuntos que no pertenecen al reino ni a aquello que ustedes han aprendido. Ustedes tienen que ser más, ustedes tienen que estar por encima de eso. Porque a fin de cuentas, como cristianos y cristianas, no respondemos de manera directa a esas fuerzas. Respondemos de manera directa a nuestro Salvador, aquel que nos ha dado la vida, que es Jesús. Y por eso dice él, hay que poner la mirada en ese horizonte de aquel que ha de venir y ha de regresar. Y que nuestra vida tiene que estar orientada por esa experiencia de esperanza y de fe y de confianza en el Señor. ¿Para qué? Para la imagen que usa ahí el apóstol Pablo, para que podamos ser transformados. Transformados. Hay mucha gente que piensa que esa transformación es solamente el día que usted se muera, o el día que pasemos al más allá. Yo en un momento dado pensé que era eso a que se refería, esa transfiguración, esa transformación de nuestro cuerpo y de nuestra vida en un cuerpo, en un ser glorioso, como dice el texto bíblico. Pero déjeme decirle que eso no es solamente para el más allá. Esa transformación la empezamos a vivir desde hoy. Porque esa transformación es la obra de la gracia, del Espíritu, del poder transformador del amor de Dios en nuestra vida. Y nosotros hemos sido llamados a vivir en una continua experiencia de transformación. Y hemos sido llamados a vivir en un continuo proceso de crecimiento y de cambio. Lo que pasa es que por alguna razón insistimos en quedarnos iguales. Insistimos a aferrarnos a lo que conocemos, insistimos en aferrarnos a aquellas cosas que nos dan seguridad, y muchas de eso a lo que nos aferramos nos causa angustia, tristeza, depresión, pero por alguna razón increíble nos mantenemos ahí anclados. Y el Señor en su gracia quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestra debilidad, quiere transformar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos responder como gente que ha valorado lo que es la cruz de Cristo, que ha valorado lo que es la experiencia de la fe y del conocimiento del Señor. Por lo tanto, en esta mañana quiero que usted piense que vivimos en un tiempo de grande pobreza. Y no es solamente la crisis económica que ciertamente desestabiliza y afecta nuestra vida. Vivimos en un tiempo de gran pobreza
espiritual, intelectual, humana, de valores, de principios que puedan conducir y guiar nuestras acciones y nuestra vida. Y eso pasa por lo que les dije al principio, porque posiblemente estamos echando a la basura lo que es valioso, lo que es importante, lo que todo el mundo debería tener aferrado a su vida, a su corazón, a su alma, a su espíritu, lo que todos y todas deberíamos querer procurar todos los días de nuestra vida y garantizar que eso esté siempre presente en todo lo que hagamos. Qué triste sería pensar que todos los vertederos de este país están llenos de tesoros que hemos echado a la basura. Por eso en esta mañana el Señor nos invita a todos y a todas a llenarnos de esa palabra y de esa letra que da vida, a llenarnos de esa experiencia que nos permite afirmar el significado de la cruz de Cristo, aquello que nos ayuda a construir en vez de destruir, aquello que nos ayuda a afirmar y a valorar en vez de excluir y denigrar, aquello que nos ayuda a crecer en vez de mantenernos en la esclavitud, aquello que nos ayuda a abrazar el amor de Cristo como fundamento de nuestra ética y de nuestra vida. Para poder vivir una vida de familia, de comunidad elevada, para realmente comportarnos como que somos ciudadanos de otro lugar y no correspondemos a las manipulaciones de este tiempo, para que podamos hacer evidente el reino de Dios, su justicia y su amor en medio de los tiempos que vivimos. El Señor nos llama en esta mañana a recuperar lo valioso y a ponerlo donde debe estar, en el centro de nuestra vida. Y desde ahí poder caminar y mantenernos, con lo que termina el apóstol Pablo, firmes en el Señor, firmes en nuestra fe, firmes en el propósito de Dios para nuestra vida, firmes en el proyecto de Dios para este tiempo, para nuestra vida y para este lugar, firmes en el tesoro que Dios ha puesto en vasijas de barro, pero lo ha puesto para que podamos hacer su voluntad y para que podamos vivir para Él. Yo espero nunca tenerme que encontrar con ese señor en ninguna otra panadería, ni nunca tenerme que enterar que lo que se está votando de las casas, de las familias de esta iglesia y de las personas que nos visitan en esta mañana. Yo espero que usted salga de aquí hoy entendiendo la urgencia de lo que le estamos diciendo, que en esto se nos juega la vida como persona, la vida como familia y la vida como país. Si no ponemos las cosas donde deben estar, si no actuamos conforme a aquellos principios y valores de los cuales debemos actuar, hay urgencia de hacerlo. Cierre sus ojos un momento para que me acompañe en una oración final. Y si a usted le ha hecho sentido algo de lo que he dicho en esta mañana, o le ha hecho sentido algo de lo que ha escuchado en este culto extraordinario, si usted siente la necesidad en su corazón de
retomar su vida retomando lo que es valioso y lo que es importante, de retomar el control de sus acciones y de su voluntad y no dejarse manipular por lo que ocurre a su alrededor. Sepa que el Señor le ha hablado en esta mañana y sepa que el Señor le está llamando también esta mañana a tomar decisiones importantes, a hacer lo que hay que hacer para poder comprender y andar conforme a la voluntad de Dios. Y si usted ha entendido eso, yo quiero terminar con esta oración por usted. Señor Dios de nuestra vida y de nuestra esperanza, te pedimos, Señor, que nos ayudes a conducir nuestra vida conforme al modelo perfecto que eres tú, Jesús. Que nos ayudes a conducir nuestra vida conforme al testimonio que Pablo daba a su comunidad en Filipenses. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta y a confesar delante de ti que hemos en ocasiones echado a la basura cosas que pudieran estar elevando nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Te confesamos, Señor, que es posible que hemos actuado negligentemente y hemos puesto al centro de nuestra vida y de nuestros proyectos familiares y personales y comunitarios aquello que solamente ha causado división, que ha levantado prejuicios y que no ha ayudado realmente a construir el reino al que tú nos has llamado a construir. Permite que hoy en este día, Señor, confesando ante ti nuestra falta y nuestra culpa, podamos enmendar nuestra vida, podamos enmendar nuestro camino, podamos cambiar nuestro rumbo, porque en ello, Señor, se va también nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra paz, si no lo hacemos. En tus manos, Señor, está todo el que en esta mañana ha llegado a este lugar, para que tu palabra siga siendo, Señor, esa voz que inquieta el corazón y la conciencia, y para que esa palabra les ayude y nos ayude a todos a andar conforme a tu llamado